Una vez más los saludamos aquí desde Lighthouse Studios. Tenemos la oportunidad de empezar con un nuevo estudio, de empezar con un nuevo tema y como siempre de disfrutar de esta buena compañía. Así que saludo a Carmen, saludo al pastor Daniel, ¿cómo están? Hola a todos, felices de este nuevo trimestre, estrenando set, así que bueno, con toda la energía para darle este trimestre. Sí, agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da y esperamos que ustedes puedan recibir mensaje del cielo a través de estos humildes instrumentos en las manos del Señor. Seguro que sí. Y yo quisiera empezar esta conversación con un pasaje de la Biblia que yo creo que nos introduce muy bien, que dice: los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su dolor. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Eso está en Éxodo 2, versículos 23 al 25. Y yo creo que es una muy buena forma de empezar este repaso histórico que vamos a hacer y nos empieza a mostrar un poco cuál va a ser la línea de esta historia. Que a mí me gustaría describirla en 3 puntos y ustedes por favor ayúdenme también a lograr una mejor descripción, y es redención, liberación y salvación. ¿Qué piensan ustedes de lo que vamos a ver esta semana? Excelente. Y destaco también en el mismo texto que acabas de leer la palabra, o más bien la actitud de un pueblo ante el Señor. Dice el texto que clamaron. Y yo creo que va íntimamente relacionado con oraron, pero tal vez con una pasión súper especial. Y las 3 palabras con las que pretendemos, bajo tu asesoría, desarrollar este tópico me parecen supremamente acertadas, porque justamente eso es lo que sucedió y eso es lo que va a suceder en nuestros días también. Excelente. Totalmente, de acuerdo con todo. Pienso que es la respuesta. Vamos a ver aquí la respuesta a ese clamor. Cuando tú clamas con fe, con amor, cuando tienes esa confianza en Dios, aunque pasemos por dificultades, porque van a haber, Seguro. pero vemos esa respuesta. Amén, así es. Entonces, Éxodo, una vez más, de manera práctica, nos trae una conversación que es actual. Y vamos a hablar de las pruebas, de las injusticias que tenemos que atravesar tal vez en nuestra vida, pero que si mantenemos esos ojos fieles y mirando a Cristo, nos va a llevar hasta la tierra prometida. Esa es la promesa en ese momento y es la promesa que sigue hoy. Así que Victoria. lo primero que yo quiero que conversemos un poco más es acerca precisamente de ese pueblo de Dios en Egipto. Y cuénteme un poco, Carmen y Pastor Daniel, cómo era esa historia. Y yo simplemente quiero introducir con esto. Me pareció un número espectacular y era que pasaron de ser 70 personas que en su momento llegaron con José y su familia Una a ser familia. más de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense el tamaño de la prosperidad y la bendición que había ahí. ¿Qué opinamos de ese pueblo de Dios llegando a Egipto? Yo quisiera destacar que es que Dios es fiel y verdadero y sus promesas igual como Dios, quien las da, fieles y verdaderas. Justamente Dios había prometido que la descendencia de Abraham, y estamos en esa línea, sería tan numerosa Se que si pudiésemos multiplicaría. contar las estrellas del cielo, entonces así sería, o la arena del mar. Y aquí estamos dando un paso gigantesco en cuestión, claro, de unos cuantos años, un poco más de 400 años, pero esa población pasó de ser solamente 70 a superar las 600.000 600.000. personas, sin contar mujeres ni niños. Así que vamos a suponer que la mitad era casada de esa población y la mitad tendría unos 2, 3, 4, si no 6 u 8 hijos, porque Claro, en éramos, la época en también aquella era época era entre más hijos, más más prosperidad. prosperidad, se veía, la mayor bendición estaba cifrada en los hijos, así que fácil estamos hablando de más de 1 millón de personas. Impresionante. Así que el Dios del cielo, en condiciones desfavorables, estaba manteniendo el cumplimiento de su promesa en favor de ese pueblo. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, sin lugar a dudas. Pero también después de esa prosperidad que nos muestra, nos empieza a abrir un capítulo un poquito más oscuro. Y es el capítulo de la dificultad, de la prueba, de la opresión y todo lo que estaba por venir para Israel. ¿Cómo es ese contraste que nos da el Éxodo entre ese capítulo oscuro y aquí de una vez la lectura y todo este estudio nos daba como un spoiler del final? Porque ofrecía un contraste entre esa época difícil y después cómo termina la historia, que es el pueblo de Israel con Cristo en el centro de su tabernáculo y en el centro de su pueblo.
¿Qué nos puede decir un poco ese contraste entre esas dos cosas? Ahí vimos todos los cambios. Vimos primero una familia protegida que llega, luego cómo se multiplica, pero cómo cambia todo tan repentinamente. Ya no es esa familia protegida, digámoslo así, ahora son esclavos, pero luego vemos el triunfo. Sí, la prosperidad, la fidelidad de un hijo fiel a Dios permea a los que lo rodean también. De hecho, vuelve a jugar. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dijo solamente que los hebreos serían bendecidos. Y recordemos que todo este asunto se da con la llegada inicialmente de José, que tal vez lo vamos a tocar un poquitico más adelante. Sin embargo, me adelanto en esto sin mencionar detalle. José llega y José se convierte en un canal de bendición, bueno, que jamás imaginaron que iba a existir. Ya vamos a entrar con los detalles, ¿cierto? Seguro que sí. Pero entonces el pueblo prosperó de tal manera como pueblo, como nación. Los hombres eran fuertes. Dice que, por usar una expresión muy actual, el faraón de turno se puso a analizar la situación y dijo, wow, esta gente nos está superando prácticamente en todo, en número, en vigor. Esta es una gente súper especial. Se olvidó que ellos habían sido bendecidos por causa de la presencia de ese pueblo. Y se le metió el otro y empezaron a hacer planes para reprimir, para esclavizar, porque el temor que tenían es no vaya a ser que algún reino de la tierra se levante contra nosotros, estos se unan a ellos y entonces nosotros vayamos a desaparecer. Así que estratégicamente empezaron a hacer un trabajo poniendo capataces y poco a poco les fueron esclavizando, tal vez sin que los hebreos se dieran cuenta, pero terminaron en esa condición. Y ser esclavo te da 3 derechos. El primero es nada. El segundo es nada. Y el tercero es nada. Estaban en una condición o llegaron a estar totalmente desfavorable. Eran bestias de trabajo, qué duro decirlo, sí. Pero así eran tratados, vistos, y eso es lo que tenían que hacer. Ese era el momento el que les tocó vivir y atravesar. Y precisamente, Pastor Carmen, con eso podemos empezar un poco ese repaso, esa línea histórica que nos propone el estudio que tenemos esta semana. Y es lo primero, lo que Pastor usted mencionaba, cómo José empieza a atravesar un montón de adversidades, cuando incluso sus propios hermanos lo venden como mercancía. Y así es, y ese era el camino que Dios tenía preparado para llevar a José hasta Egipto. Después pasa todas estas situaciones que vamos a hablar un poco más de cómo José es puesto en el poder, cómo se le entrega una confianza increíble dentro de lo que él administraba, cómo Dios lo bendice en cada paso. Pero antes de meternos en ese tema hay una pregunta que yo creo que es interesante plantear. Okay. Y es, cuando empieza la época de opresión, José justo acababa de pasar el faraón que conocía a José. Y todo ese afecto que había y todo ese cariño que me imagino que había, porque también era una persona de confianza, claro, se pierde con eso. Era un hombre de confianza, ¿no? Era un hombre de total confianza. ¿Qué nos dice de eso a veces? De dar las situaciones por sentadas, de no confiar. A veces no confiamos en Dios, vemos la situación muy tranquila, muy calmada, vemos que vamos muy bien y nos olvidamos que esa bendición viene de arriba. ¿Cómo lo ven ustedes bajo la óptica del pueblo de Israel? Tal vez estaban demasiado tranquilos donde estaban y se habían acostumbrado demasiado a esa vida y se olvidaban que esas bendiciones venían de arriba. De hecho, Carmen y Jonathan, fue una tendencia en el pueblo de Israel y pareciera que es también un mal nuestro, que tendemos a olvidarnos de Dios. Yo uso mucho una frase y es: clama a Dios en tus necesidades y no te sueltes de Él, pero también celebra con Dios. Amén. Porque a veces invocamos, clamamos a Dios en las dificultades y cuando el Señor manifiesta su bendición y vamos a celebrar, nos olvidamos de aquel a quien clamamos y a quien deberíamos honrar por lo que está sucediendo. No, yo creo que deberíamos todo lo contrario, ¿cierto? El primer invitado de honor en la celebración, aquel que estuvo también con nosotros en el momento de la batalla. Y fíjense, hay algo que es importante decir, ya que estamos tocando el aspecto histórico, y es que en el caso de José no fue así. Y José es un ejemplo digno a emular o a imitar.
Noten que la Biblia declara que siempre José reconoció que Dios estaba con él. Por ejemplo, cuando vino a la casa de Potifar, habiendo sido vendido como esclavo, dice la Biblia, pero el Señor estaba con José. Estoy en Génesis 39. El Señor estaba con José. Y su amo veía que todo lo que José hacía, pues Dios lo prosperaba. Dios prosperaba al siervo, quien recibía de retruque, como decíamos los muchachos cuando jugábamos canicas, ¿no? Le di de retruque. ¿Quién era beneficiado de retruque? Potifar y toda su casa. Entonces luego escucha esto. El hombre termina en la cárcel. Pero ¿saben lo que dicen de la relación de José con Dios? Allá estaba tirado el pobre, metido en la cárcel. Pero dice aquí mi Biblia, ya estando él en la cárcel, pero Dios estaba con José. Pastor, y lo interrumpo un segundo ahí. Seguro. Yo me imagino esa situación que usted acaba de describir en la vida de nosotros actualmente. Y es que a veces nosotros tenemos la tendencia a quejarnos con facilidad. ¿Por qué? Porque tal vez llega una dificultad, salimos de ella, llega la otra y decimos, pero Dios mío, ¿cuándo? otra vez a mí. No salgo de una. Escógete a otro por ahí Sí. para que le mandes la prueba. Y sinceramente, guerrero. a mí no me han vendido mis hermanos. A mí no me ha tocado irme a una prisión. Y uno ve estas historias y ve cómo ese carácter de José era Muy firme. confiando en Dios. Si me toca la dificultad para allá hoy, estoy seguro que tenía sus días buenos y sus días malos como humanamente todos, seguramente, pero que de que su fe era tremenda y que estaba con sus Tremenda. ojos anclados en Dios, Tremenda. no lo dudo tampoco ni Y, por un segundo. y Carmen y Jonathan, recuerden que en Dios siempre el final es feliz. Total, nos enseña que en medio del dolor nuestra fe tiene que estar intacta. Esta historia precisamente nos deja esa enseñanza. Y nosotros pasamos por dificultades quizás a diario, pero cuando tenemos la tranquilidad que Dios está en control, que Él tiene un plan, ¿cuál es el miedo? Debemos soltar. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho Humanamente soltar. nos cuesta sí, mucho, pero... pero realmente es algo en lo que tenemos que practicar y soltar. El libro de Isaías, si mal no estoy, en el capítulo 26, declara, tú guardarás en completa paz. No está diciendo que no hay dificultades. Ujú. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha puesto su confianza. Y Efesios 4:7, si mal no estoy, declara que la paz que el Señor da al corazón del ser humano sobrepasa todo entendimiento. Así es. Y no es que José estaba celebrando cuando le pasó todo lo que le pasó, pero a pesar de las lágrimas y a pesar de estar tirado en el piso, él levantaba su brazo. Su brazo no desfallecía. Y cuando me refiero al símbolo del brazo es que él se sostenía de Jehová por la fe a pesar de la condición, y en Dios estaba puesta su confianza. Pero bueno, vuelve a jugar en contra porque la prosperidad de Egipto fue incalculable en tiempos de José. Aliado, obviamente, y con el respaldo del faraón del momento. Claro. Pero se muere el faraón. José también pasa la página y se levanta un faraón que yo creo que sí había escuchado Seguro. hablar. seguro. La fama de José, yo creo que eso quedó para la historia, Histórico, sí. pero el hombre simplemente no reconoció la trayectoria de ese hebreo Y la prosperidad que y había la traído prosperidad ese- simplemente la sujetó a, bueno, Egipto es poderoso y estamos como estamos porque eso somos. Y entonces comienza el drama de una nación que sufrió mucho. Pero gracias, Jonathan, por encabezarlo habiendo leído un texto del libro de Éxodo de un pueblo que en su momento clamó al Señor y Dios Lo escuchó. Amén, amén por eso. Y me encantó esa parte de que hay que celebrar con Dios. Definitivamente eso es Seguro. importante. Hay que celebrar con Dios y agradecerle a Él esas victorias. Seguimos entonces con el contexto histórico y podemos ver así muy, muy rápido, porque me pareció súper interesante también desde el punto de vista histórico, que hace un recuento de cada rey y un papel importante que tuvo en su momento. Y era, por ejemplo, Amosis, que fue el que derrotó al faraón de la época de José. Después viene
Amenofis y fue el que continuó oprimiendo a Israel. Después viene Tutmosis, que manda a matar a los niños hebreos. Y vamos viendo toda esta línea de tiempo. Ahí viene Moisés, que es adoptado precisamente por la hija de Tutmosis. Después viene Tutmosis II y en su reinado Moisés precisamente es que huye de Egipto. Y viene después Hatshepsut, y seguramente no los estoy pronunciando muy bien, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo, que era el faraón de Éxodo. Su primogénito estuvo a cargo del ganado, pero ese fue el que no llegó a reinar, precisamente porque en la 10ª plaga murieron los primogénitos, incluido el hijo de este rey. Después vino Amenofis II, hijo de Tutmosis, pero ese no era evidentemente su primogénito. Ese estudio, esa línea de tiempo muy cortica nos ayuda a ver cómo fueron cambiando las condiciones para ese pueblo de Israel, pero por ahí nos aparece la línea de Moisés. Un joven especial, un joven que Dios había preparado especialmente y que a pesar de ese inicio difícil, iba a tener mucho que ver con el desarrollo y la historia de la redención del pueblo de Israel. Ahora, antes de meternos de lleno ahí, yo creo que hay unos personajes que hay que resaltar sí o sí. Y es que en medio de toda esta crisis y en medio de toda esta situación existieron unas parteras que eran hebreas y que en su momento pues cumplían la labor evidentemente que tenían que cumplir. 2 mujeres, ya ustedes me van a decir sus nombres, porque así son de importantes porque aparecen en la Biblia. Así es, así. Pero al final reciben una orden de un dictador, porque yo me imagino un faraón como ese jefe autoritario, como ese jefe duro, como ese jefe difícil, y de repente reciben directamente esa orden. Y usted imagina uno pararse ante esa situación y decir, está bien, yo no lo voy a hacer. Usted me lo puede pedir, pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. ¿Qué pensamos de estos 2 personajes? ¿Cómo creen ustedes que impactan en esta historia? A mí me impactó mucho esa fidelidad que mostraron ellas, por lo mismo que tú acabas de decir, porque es que no se estaban arriesgando muchísimo. Era llevarle la contraria a una persona con demasiado poder. No es como que voy a hacer esto y nadie me va a ver, nadie se va a dar cuenta. No, era un riesgo gigantesco. Pero fueron tan fieles a ese amor a Dios que hicieron lo correcto por encima de cualquier consecuencia que fuesen a tener. Sí, y estaba implícito allí el respeto a la integridad ajena. No matarás. Y aquellas mujeres estuvieron dispuestas a hacerle caso a Dios y no a lo establecido como un decreto imperial, humano. Pero estamos hablando del hombre más poderoso del tiempo, que emite un decreto que los niños varones de las hebreas o de los hebreos deben morir, y justamente la mejor coartada es que, bueno, el niño nació y se murió, pero las parteras estarían asesinándolos. Y estas mujeres estuvieron dispuestas a correr cualquier suerte, pero ser fiel a Dios, y cuidaron la integridad física de los niños. Cuando las interpelaron, porque seguían saliendo muchachitos por todas partes, porque es que los hijos de Dios son buenos para tener descendencia. Llegan y las interpelan. No, es que las hebreas son mujeres supremamente fuertes. Es que son mujeres saludables, se acuestan temprano, comen bien, hacen ejercicio, su mente está siempre ocupada y pensando en cosas buenas. Así que esas mujeres son una maravilla. Cuando llegamos, ya esos muchachitos están caminando. Perdonen la exageración, ¿está bien? Lo que pasa es que me emociono frente a las bendiciones del Señor. Y simplemente, bueno, el faraón se vio frustrado frente a sus intentos y, bueno, le buscó la vuelta al asunto con algo muchísimo más atrevido, ¿no? Claro. Que wow, a mí me sorprende, pero en su momento, cuando ustedes estén moderando y yo tome la palabra nuevamente, voy a mencionar algo que, si bien no voy a considerarlo como el corazoncito del resumen, quisiera que fuese algo muy relevante, porque recuérdanos los 3 énfasis que hiciste al comienzo. Claro. Esos 3 énfasis eran redención, liberación y salvación. Redención, liberación y salvación. Eso es clave y me parece que hemos dado en el clavo, como decimos con el dicho de la sabiduría popular. Así que bueno, las dos damas en cuestión, ¿no? Púa y Cifra, unos nombrecitos un poco, ya aquí lo tengo subrayadito en mi folleto. Así que ellas respetaron las órdenes del gobernante del universo. No sé qué tipo de riesgos pudieron correr,
pero no se registra en la Biblia que Faraón les haya quitado la vida a ellas por eso. El Señor Dios seguramente las cuidó también y ellas pues pudieron permanecer para contar su historia. Ahí hay una frase que me llama mucho la atención y que yo creo que resalta mucho la labor de ellas y es no solamente saber qué es lo correcto, sino vivir en armonía con ello. Y eso es realmente el objetivo. Tú puedes, Sí. muchas veces sabemos que es lo correcto, Sí. pero nos cuesta vivir en armonía con eso. No, y algo en lo que de pronto caemos muchas veces es en hacer lo que los demás hacen. Y ahí muchas veces podemos estar perdiendo ese valor que nos han enseñado en casa, que nos han recalcado que tenemos aquí esos valores, porque si los demás lo hacen, pues, yo también, como Claro. cuando dicen, ahí, puesta la ley, puesta la trampa. Y en eso tenemos que cuidarnos mucho. Muchísimo. Muy bien, Carmen, excelente. Entonces, Jonathan. Yo creo que entonces ahí nos da pie para seguir con lo que iba pasando con este niño que dijimos que iba a ser supremamente importante, este niño Moisés. Y entonces imagínense este origen tan complicado que tuvo este niño. Resulta que nace y es contemporáneo en la misma época de un faraón que la historia ahora lo conoce como el Napoleón egipcio. Imagínense la categoría ahí de faraón. Y tiene que empezar con un decreto de muerte, donde ya el pastor nos contó un poco, y es el primero, que las parteras mataran a todos los niños. Y segundo, como vio que no le funcionó ya por lo que usted nos explicó, ahora le encargó a su propio pueblo que todo niño varón hebreo que naciera fuera inmediatamente tirado al río. Imagínense la crueldad de esa ley. Pero en medio de todo esto, Dios es un excelente director. Yo creo que Dios como director se lleva todos los honores. Y empieza a organizar cada detalle. Desde el punto de que su mamá deja a este niño en la canasta. Me parece increíble cómo este niño ¿En va. manos de quién llega? Exacto. ¿En manos de quién llega? Y cómo es dirigido hasta allá. Exacto. Porque no había otra manera que si no la providencia divina, que termine en las manos de la hija del faraón. Y ojo, que estaba la hermana mirando y apenas ella lo recogió, le dijo, te tengo la mujer adecuada para que te críe ese niño. Lo que la hija del faraón no sabía era que era la mamá de La madre, propia ¿no? madre. ¿Qué piensan ustedes Plan de perfecto. Dios como director? Conspiración Es perfecta. a un nivel impresionante. Sí, reflexionando muchísimo, encontramos en este episodio la primera mención en la Biblia del pueblo de Dios perseguido para ser muerto. Ahora bien, en Moisés, un niño hermoso, la Biblia lo describe así. A los 3 meses ya no pudieron ocultarlo más. Niño sano, me imagino, empezó a hacerse sentir llorando o cualquier cosa. Y aquí es donde viene lo que les mencioné hace un momento. Cuando la mamá toma la decisión, sin duda alguna por impresión divina, de preparar una canasta, una cesta, calafatearla, protegerla lo mejor que pudo, posiblemente nosotros podamos afirmar que hizo un excelente trabajo. De eso no me cabe la menor duda, porque el trabajo de los hijos de Dios, y yo quiero disculparme por esta palabra, en mi país de origen no tiene un mal significado. El trabajo de un hijo de Dios no es chapucero. ¿Lo usan ustedes también esa palabra? La conozco. La conocemos. La conocemos, ¿verdad? No es chapucero, no es mal hecho. Por lo tanto, esa hebrea, y sobre todo entendiendo que en esa canasta estaría salvaguardado su hijo, ella debió haber hecho un trabajo Lo mejor que pudo. lo Claro. mejor que pudo. Era salvarle la vida. Ahora, yo quiero afirmar en esta hora, sin que me tiemble la voz y sin gagarear, que el mejor trabajo que ella pudo haber hecho no era suficiente. Yo quiero en esta hora glorificar el nombre de Dios con la seguridad de que la mano del Todopoderoso estaba sosteniendo esa embarcación. Escuchen, el río Nilo, entre otras cosas, estaba infestado de cocodrilos. Pudo haberlo volteado un cocodrilo por buena confección que tuviese la cesta. Filtrarse agua. Filtrarse agua, volcarse la cesta y el niño caer en el agua, ahogarse o ser devorado por un cocodrilo. Pero todo eso no sucedió. ¿Por qué? Porque la embarcación frágil estaba bien hecha. Bueno, sí estaba bien hecha, pero no fue por eso. Es porque la mano de Jehová estaba cuidando a Moisés. Y de paso termina en las manos
de la princesa de Egipto, que cuando escuché en esto, familia, no es que estoy predicando, pero casi, es que cuando la muchacha abre la cesta, se la traen las siervas, ella supo que era un niño hebreo. Sí o sí, escojan la respuesta que quieran. Ella supo que era un niño hebreo y estuvo dispuesta a desacatar el decreto de su propio padre. Ella, como buena princesa de Faraón, debió haber dicho, es hebreo. Y de una vez para el agua. Y el decreto dice, al agua, porque agua. allá termina. No sucedió eso, porque la mano de Jehová estaba allí. Tocó su corazón. Tocó su corazón. Totalmente. Los planes de Dios son perfectos y Dios puede usar los recursos que Él quiera, porque Dios obra como quiere, y trajo salvación a Moisés. De paso, lo puso en el palacio del hombre más poderoso de la tierra. Familia precisa. Después de haber estado 12 años con su madre biológica, que le enseñó lo que le tenía que enseñar. Por eso, la educación de nuestros hijos no se le puede dejar a nadie. La primera escuela es la casa. La escuela luego contribuye más en conocimiento que en otra cosa y más en nuestros días. Y la iglesia tiene su función también. Pero nadie puede reemplazar la escuela de la casa. El hogar, Amén. los valores de casa. Así es. Y creo que ahí, pastor, y usted mientras hablaba, yo me iba imaginando eso, y era a la mamá de Moisés poniendo esa cesta en el agua. Y un par de horas después, ese niño volviendo a la casa para ser criado y pasar 12 años ahí. Y con todo el respaldo de la Y princesa, con ¿no? todo el respaldo y la Ya tranquilidad. con esa tranquilidad y con esa paz. No, que- ese niño no iba a morir ya, pues, Ya. en ese sentido. Venía, le dijo la princesa, para que me lo críes, porque es mío. Y le pagaron. de Y le paso, pagaron. porque había Pero sido- igual el temor de uno como madre es poner su bebé ahí sin saber ¿Qué va a literalmente pasar, no? qué va a pasar. Es tener también esa confianza puesta en Dios. Por Porque Amén, por amén. supuesto. los riesgos eran muchos. Y también lo que mencionaban Carmen Pastor de la importancia de sus primeros años. Yo personalmente tengo en este momento una niña chiquita y si algo me ha impresionado es la cantidad de información que son capaces de captar a esa edad. Son esponjas. Son unas esponjas increíbles. Y ahora imagínense Dios dándole esa oportunidad a Moisés de tener esos primeros 12 años, esos 12 años donde se puede lograr un gran impacto precisamente al lado de su papá, de su mamá, que le iban a mostrar a ese Dios verdadero que no se le olvidaría, que podrían tener por ahí sus desvíos y la historia nos va a seguir contando, pero que no se le olvidaría nunca más a Moisés. Wow. Si eso es así, entonces podemos seguir precisamente con esa historia de Moisés que Con sus altos y bajos. tuvo altos y bajos y cambios de planes bruscos en el camino. Sí, señor. Porque vinieron cambios de planes que seguramente Moisés no se los estaba esperando. ¿Y qué pasa con Moisés? Hay que resaltar que Moisés no lo estaban simplemente criando de manera privilegiada. Lo estaban criando para ser el próximo faraón de Egipto. Tenía una formación muy quizás rígida, exclusiva. Por supuesto, y aparte una formación que yo creo que él y el hermano Privilegiada. solamente Total. tenían. No había otra. ¿Y qué pasa entonces con todo este camino y con todo este proceso de Moisés? De repente se ve en una situación, pastor. ¿Cuál es esa situación que cambia el rumbo definitivamente para La Moisés? impresión que queda, la impresión que tenía Moisés en su corazón, Moisés sabía que él era un hebreo. Fueron 12 años que estuvo bajo la tutela de su madre biológica, que no perdió un solo momento. Ella sabía que en un momento dado el niño saldría de sus manos. Así que ella se aseguró de presentarle al único y verdadero Dios, cosa que se mantuvo, pero tenemos, como lo acabas de mencionar, en el camino algunos baches. Y el celo fue más grande que la sobriedad y la dependencia de Dios en un momento dado, en la vida de Moisés, porque encuentra a un egipcio maltratando, yo me imagino, exageró la nota el egipcio, estaba seguramente dándole látigo, puntapiés y todo lo que se le ocurría a un hebreo, y eso a Moisés lo desencajó. Y dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo que Moisés se levantó contra el egipcio y le quitó la vida. ¿Cómo se entera incluso Faraón que esto sucede? Porque unos días o al día siguiente Moisés
sale otra vez por los dominios de Egipto, que incluyen el lugar donde trabajan los hebreos, y encuentra a dos hebreos, dos hermanos peleando. Y Moisés interviene. Y uno de ellos inmediatamente le dijo, bueno, me vas a matar también como mataste al egipcio. Cuando salió de la boca de ese hombre esa frase, Quedó frío. eso quedó, lo dejó frío y eso se regó como la pólvora. De tal manera que llegó a oídos del faraón, que inmediatamente los retractores de Moisés, que la gente sabía que Moisés era un hebreo, los que estaban cerca del faraón sabía que era un hebreo y les impresionaba el hecho de que Moisés llegara a ser el próximo faraón. Así que aprovecharon la ocasión para decir, mire, este hombre quiere usurpar el reino, atenta contra el reino, e inmediatamente faraón activa una persecución. Pero Moisés se anticipó. Yo creo que la providencia del Señor lo recogió y lo sacó hacia Madián, donde estuvo viviendo 40 años. Sí, Y de repente, Jonathan, tras cámaras decíamos que la pregunta del millón sería, bueno, ¿será que era parte del plan, era parte del plan divino? Y allí estábamos conversando un poco, ¿no, Carmen? ¿Será que Dios lo indicó que así fuese hecho? Pues bueno, dar una respuesta certera no nos corresponde, podríamos especular. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros nos adelantamos o queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestros propios planes, podemos cometer errores. Sin embargo, la misericordia del Señor no deja de perseguirnos y yo en lo personal considero que no fue lo más sensato de parte de Moisés. Sin embargo, el Señor aprovecha la ocasión, que pudo haber sido de otra forma, de llevarlo al desierto para ser, si se quiere, reeducado o reafirmado en el proyecto divino en favor de su pueblo, porque al final tenemos redención. Pienso Correcto. que Dios nos ama tanto y es tan misericordioso que nos permite tomar decisiones, así sean equívocas, pero cuando Él tiene sus planes se van a dar, sea en un tiempo después, así nosotros hagamos las cosas que no debemos hacer, pero el plan se va a ejecutar, porque es un plan divino. Y en este caso quizás no era necesario lo que Él hizo, pero ya que la embarró, digámoslo así, pues Dios vuelve y traza el camino. A mí una característica que me encanta de la naturaleza de Dios que uno ve en la Biblia es el respeto profundo por la libertad nuestra. Es un Así respeto es. profundo. Wow, wow. Para Dios no es negociable nuestra libertad. Él mismo nos puso esa Es que regla. es justo. Exacto, Él no te va a no se tener puede donde tú no contradecir él quieres. mismo. Y precisamente, a pesar de que tenemos esa libertad, y esa libertad muchas veces nos lleva, como dices Carmen, a tomar decisiones impulsivas en medio como le tocó a Moisés. Se le subió, yo digo, que la sangre a la cabeza y al ver eso actuó, como el pastor nos contaba, y termina metido en un problemazo. Pero yo también me imagino a Moisés arrepentido. Y un Moisés que llega y después de ver esa situación, de huir al desierto, de verse solo en el desierto, de pensar todo lo que acaba de quedar atrás para su vida, todo ese prospecto que él tenía en su cabeza y tal vez se imaginaba la historia muy diferente. Yo llego al poder y ahí libero al reino, me estoy imaginando cosas y libero desde el poder a mi pueblo y se está imaginando esa historia y de repente verse en el desierto solo Sin y nada. decir, Dios mío, ¿qué pasó? Pero Pero me lo imagino arrepentido, Carmen, y precisamente ahí viene otra de las condiciones que a mí me parecen impresionantes de Dios. Y es, si tú vienes arrepentido, Él está ahí esperándote para usarte, para transformar ese error. Y como dice por ahí Romanos 8:28, porque al que ama a Dios, todas las cosas son Les para ayudan bien. a bien. Les ayudan a Pero bien. no quiero justificar a Moisés, pero tuvo que ser una imagen bastante brusca la que él vio y lo que lo hizo actuar de esa manera, sin justificarlo, Seguro, porque no seguro, estoy diciendo seguro. que sea No, lo debió ser correcto, algo terrible, pero sí. tuvo que haber sido algo demasiado Era su fuerte. sangre la que estaba sufriendo, ¿no? Exacto. Su hermano. Claro, para ocasionar esa respuesta seguro, Carmen, que era algo muy fuerte. Y precisamente entonces esa historia de Moisés la podemos dividir como en tres etapas que nos propone pues el estudio y son esos 40 años de la vida en Egipto. Después vienen otros 40 años precisamente En el En el desierto. en el desierto. desierto, en En lo que ahora Madián, sí. conocemos como Arabia. Así es. Y después vienen 40 años y esos 40 años son yo creo que los más importantes y por lo menos lo que más registro tiene. Y son los 40 años sirviendo a la historia y al llamado que Dios había hecho para a través del pueblo de Israel mostrar ese plan de redención. Pastor, ¿cómo vemos esos últimos 40 años a la luz de lo que la Biblia nos muestra? ¿Qué nos trae para nosotros eso? Yo creo que por contraste debemos convertirnos en hombres y mujeres hoy que escuchan la voz de Dios y ejecutan el plan divino, porque somos buenos para alargar
el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas y en la vida del pueblo de Dios. Hagámosle caso a Dios y el desierto va a ser más corto. Amén, amén. Ustedes saben que me gusta a mí siempre, ya el pastor se nos adelantó y nos dio su conclusión, pero me gusta siempre terminar con una más, pastor, y si quiere adicionarnos algo más adelante, yo para mí la lección que queda y la que quisiera compartir es, las dificultades van a estar, Ujú. la buena noticia es que todas pueden ser superadas por la gracia de Dios. Amén, amén. Totalmente. Yo cuando estaba haciendo el estudio una vez más, yo decía, bueno, es una historia muy antigua, faraones ahora no existen, pero lo traía a nuestra vida y se los comentaba antes de empezar, y es que seguimos siendo esclavos muchas veces de cosas tan insignificantes realmente, pero que seguimos ahí por el mercado, por las redes, por aparentar, y nos pasa sobre todo en estos países. No sé si para quienes nos ven quizás por primera vez, estamos grabando desde Canadá, y este tipo de países nos llevan a llevar una vida como muy acelerada y dejamos a un lado la prioridad. Trabajamos más horas porque es que hay que producir. Incluso una vez un amigo yo lo llamaba para que viniera y me decía, es que ir a tu casa son 2 horas, ida y vuelta, y en esas 2 horas yo me hago mucho dinero. Entonces poner en riesgo hasta el tiempo con tu familia, el tiempo para Dios, solo porque la vida te lleva a un ritmo, te está Claro, haciendo claro. un daño terrible y no nos damos cuenta. Y un llamado súper interesante. Una esclavitud moderna, ¿no? Claro, no solamente son esas Entonces cosas ahí está, grandes, ese sino faraón esas pequeñas existe cosas. hoy en Correcto. día. Sí, bueno, el Señor quiere darnos libertad. Escuchemos su voz y dejémonos guiar por Él. Amén. Amén. Y bueno, ustedes saben que nos encanta que puedan compartir con nosotros comentarios, pero también nos gusta mucho que puedan compartir para que muchas más personas se puedan unir a esta conversación, a este aprendizaje y podamos seguir avanzando juntos en este camino. Así que los esperamos para nuestro siguiente encuentro, la siguiente oportunidad que tengamos para seguir repasando la palabra de Dios. Tengan una feliz semana.